Buenos días a todas y a todos. Desde la Universidad San Jorge es un placer daros la bienvenida al edificio Grupo San Valero. Hoy los protagonistas son la Academia de Cine Aragonés y los Premios Simón. Estamos aquí para hacer la lectura de los nominados y para nosotros, para Universidad San Jorge, es un placer colaborar un año más. Hemos estado ahí casi desde el principio, llevamos muchísimos años apoyando estos premios y una forma de hacerlo también es albergar esta rueda de prensa en nuestro edificio. Os presento a Jesús Marco, presidente de la Academia del Cine Aragonés, y a Miriam Martín, su secretaria. Hola, en primer lugar, pues muchísimas gracias a la universidad por seguir apoyándonos, que eso significa de que la universidad también se preocupa sobre todo por la cultura cinematográfica, en especial, ¿no? Aparte de todo lo que significa la universidad. Y bueno, esperamos que esto siga año tras año. Nosotros súper contentos. Y además es un sitio ideal pues, para hacer una rueda de prensa con los medios que tenéis, ¿no? Bueno, dicho esto, muchísimas gracias a los medios que habéis venido. Por fin vamos a dar lectura de los nominados este año a la 11ª edición de los Premios Simón, que como ya sabéis por la rueda de prensa anterior que se dio hace unos meses en Huesca, este año pues, se va a celebrar en Huesca el día 25 de junio a las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos, de allí de la ciudad de Huesca. Gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Huesca, hay que decirlo, a Turismo Tu Huesca y a las demás empresas que todavía no hemos cerrado, en muchas de ellas el compromiso que hacen posible que los Premios Simón los podamos celebrar año tras año, ¿no? Bueno, yo ya sin más le voy a dar la palabra a Miriam, que es la encargada, como estos años anteriores, de dar lectura a los nominados después de las votaciones de todos estos días y así ya pues salimos de dudas de quiénes son este año los que optan a los Simones el premio del Simón. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy está un poquito alto. Gracias por venir y damos lectura a las obras y categorías profesionales que han sido nominadas a los Premios Simón 2022 del Cine Aragonés después de la primera fase de votación que finalizó el pasado 8 de mayo de 2022. Están clasificadas por orden alfabético dentro de cada categoría. Las nominaciones a Mejor Largometraje son Armugán, el último acabador, de Jo Sol; Buñuel, un cineasta surrealista, de Javier Espada; García y García, de Ana Murugarren; Héroes, Silencio y Rock and Roll, de Alexis Morante. ¿Qué pasó? Ah, espera que no veo. Esto es todo... Perdón, que se ha ido. ¿A proyectar el PowerPoint? Aquí abajo, nada. Espera, que te la voy a decir. ¿Dónde está? Las nominaciones a Mejor Documental son Ansó, Rasmia, Funcias y Muita Historia, de Isabel Aparicio; Los acordes de la memoria, de Fernando Vera; Los muros vacíos, de José Manuel Herraiz e Isabel Soria; Rosa Rosae, La guerra civil, de Carlos Saura; Vilas y sus dobles, de Germán Roda. Pasamos a las nominaciones a Mejor Cortometraje. For Pete's Sake, de Gerald B. Fillmore; Hall for Applause, de Gerald B. Fillmore; No te verán correr, de Miguel Casanova; Parresia,
de Ignacio Lasierra. Vuelve con mamá, de José Manuel Herraiz. Nominaciones a Mejor Dirección: Gerald B. Fillmore por For Peter's Sake. Ignacio Lasierra por Parresia. Javier Espada por Buñuel, un cineasta surrealista. José Manuel Herraiz por Vuelve con mamá. Miguel Casanova por No te verán correr. No. José Manuel Herraiz y Los muros vacíos. ¿No? O Vuelve con mamá. Vale. Es que aquí pone Los muros vacíos. No te verán correr, lo último. Sí, además está. Ahora que toca nominación, mejor dirección, ¿no? Sí. A Mejor Dirección. Sí estaba bien. No lo has cambiado. Gerald B. Fillmore por Peter's Sake. ¿Y por qué no lo cambia? Que no lo cambia. Ignacio Lasierra por Parresia. Javier Espada por Buñuel, un cineasta surrealista. José Manuel Herraiz por Vuelve con mamá. Miguel Casanova por No te verán correr. Nominaciones a Mejor Dirección de Producción: Ana San Agustín por No te verán correr. Camino Ibars por Vuelve con mamá. Inés Laporta por Parresia. Isabel Soria por Los muros vacíos. Raúl García Medrano por Héroes, Silencio y Rock and Roll. Nominaciones a Mejor Actor: Gerald B. Fillmore por For Peter's Sake. Gerald B. Fillmore por Hall for Applause. Nacho Rubio por La pared. Rafa Maza por Vuelve con mamá. Saúl Blasco por Vuelve con mamá. Nominaciones a Mejor Actriz: Alba Gallego por Vidas apiladas. Laura Gómez La Cueva por Parresia. Marina Herranz por Parresia. Rosa Lasierra por Vuelve con mamá. Vicky Lafuente por Aquí y más allá. Nominaciones a Mejor Fotografía: Adrián Barcelona por Pierce Bedell y la magia del agua. Daniel Vergara por Armugán, el último acabador. Isabel Aparicio Sainz de Baranda por Ansó, Rasmia, Funcias y Muita Historia. José Manuel Herraiz por Los muros vacíos. Sergio de Uña, Héroes, Silencio y Rock and Roll. Nominaciones a Mejor Guión: Gerald B. Fillmore por For Peter's Sake. Ignacio Lasierra por Parresia. Isabel Soria y José Manuel Herraiz por Los muros vacíos. José Manuel Herraiz por Vuelve con mamá. Miguel Casanova por No te verán correr. Nominaciones a Mejor Montaje: Ignacio Staregui por Parresia. José Manuel Herraiz por Los muros vacíos. Nacho Blasco por Héroes, Silencio y Rock and Roll. Carlos Saura por Rosa Rosae, La guerra civil. Emilio Gazo por Vuelve con mamá. Nominaciones a Mejor Banda Sonora Original: Chus Fernández por Tren a Saturno. Jesús Aparicio por Ansó, Rasmia, Funcias y Muita Historia. Juanjo Javierre por Armugán, el último acabador. Luis Jiménez por Parresia. Sergio Jiménez La Cima por No te verán correr. Nominaciones a Mejor Maquillaje y Peluquería:
Ana Brunez por Héroes, Silencio y Rock and Roll. Irene Tudela por Vuelve con mamá. Quique Franco por Aquí y más allá. Laura Liñán por Golosinas. Virginia Maza por Elvira de Hidalgo, Donare la Divinità. Nominaciones a Mejor Vestuario: Ana San Agustín por No te verán correr. Ana San Agustín por La pared. Asociación Acadiera de Ansó por Ansó, Rasmia, Funcias y Muita Historia. Laura Sanz por Vuelve con mamá. Silvia Puyal por Aquí y más allá. Nominaciones a Mejor Dirección Artística: Ainhoa Sánchez por La canción del loco Ralph. Álvaro Sancho Mauleón por La sombra de quien fui. Arcadi Gil Cortés por García y García. Luis Sorando por Vuelve con mamá. Sara Abecia y María Espinosa por Atada. Nominaciones a Mejor Sonido: Álvaro Pérez y Jesús Aparicio por Golosinas. Dani Horta por Héroes, Silencio y Rock and Roll. Irene Solanas por Parresia. José Manuel Herraiz y Emilio Gazo por Los muros vacíos. Leo Dolgan por Armugán, el último acabador. Nominaciones a Mejores Efectos Especiales: Álvaro Mazarrasa por Buñuel, un cineasta surrealista. Emilio Gazo por Vuelve con mamá. Jaime Cebrián Orgaz por García y García. Javier Toledo y Paul Lacruz por Armugán, el último acabador. José Ángel Guimera y Cristina Vilches por Tren a Saturno. Nominaciones a la Mejor Obra por su contribución social: Golosinas de Jorge Aparicio. La calle de Leonor Bruna. Los acordes de la memoria de Fernando Vera. Rosa Rosae, la guerra civil de Carlos Saura. Voiceless, el genocidio silenciado de Víctor G. Villavieja. Damos por finalizada la lectura de nominados. Ahora. Bueno, pues ahora vamos a dar a conocer, que lo hemos mantenido bastante en secreto, porque hace meses ya que se decidió, quién va a ser el Simón de Honor de esta edición en Huesca. Y ya por unanimidad pues decidió que fuera, y creo que se lo merece por toda su trayectoria dentro de lo que es el cine hecho en Aragón, es Eugenio Monesma. Eugenio Monesma nació en Huesca y sobre todo su mayor porcentaje del trabajo que ha hecho ha sido en el tema del documental y sobre todo en el tema documental etnográfico. Tiene pues una barbaridad, casi más de 2.800 documentales realizados, que se dice pronto, ¿no? Y además muchos de ellos con un gran valor científico, divulgativo, etcétera, que bueno, han ido rodando por multitud de televisiones, de países, etcétera, que se han interesado por lo que contaba Eugenio Monesma. Incluso pues en Aragón Televisión tuvo sus programas de televisión, etcétera. Creo que si necesitáis una biografía de él o lo que sea, nosotros os lo podemos enviar, lo que hemos escrito. Y bueno, él está encantado ya de recibir este reconocimiento y un poco más que decir. Pues eso, es Eugenio Monesma,
en el cual, pues bueno, lo bueno que también, por lo que estamos orgullosos es de que Eugenio es oscense y este año pues se hacen los premios en Huesca. Entonces ha dado, digamos que se conjugaron las dos circunstancias para poderlo elegir muy bien. Pues yo qué sé, que ahora, por ejemplo, lo curioso de Eugenio Monesma es que es un youtuber con una gran cantidad de seguidores, que parece una, no sé, el interés que se despierta, sobre todo en la gente joven, por esos documentales que él ha ido realizando y que poco a poco, pues creo que en estos momentos tiene más de 150.000 suscriptores en su canal de YouTube y 5 millones de veces se han visto sus trabajos a través de YouTube. Y Eugenio está encantadísimo, ¿no? Porque, lógicamente, tantísimo documental que él ha ido realizando, de tantísimo interés, que sigan vivos a través de lo que son los medios ahora, de los modernos medios, que como es YouTube, etcétera, las redes sociales, pues le está dando una segunda vida, ¿no? Y bueno, aparte de que es un gran cineasta, pues merece con todas las de la ley el que este año la Academia de Cine Aragonés le concedamos el Simón de Honor tan merecido, ¿no? Y ya está. Yo creo que ya cualquier pregunta, si tenéis alguna pregunta, duda. Espera, que te acercamos un micrófono. Que como son tantas categorías, no sé si tenéis la relación de cuáles son los trabajos que finalmente son los más nominados, ¿no? Los que se presentan, cuáles llegan los favoritos. Después no hemos hecho el porcentaje, o sea, simplemente como esto va por los resultados van por ordenador, sacamos la lista y no nos ha dado por... Hombre, ya lo hemos ido viendo que hay, pues, Parresia es uno de los cortometrajes que más nominaciones tiene, junto, pues, es que ahora no sabría decirte, pero bueno, se han ido repitiendo, sí, pues Parresia... Gerald Fillmore, por ejemplo, está nominado 2 veces. Bueno, simplemente, a lo mejor, ¿cómo valoráis la cosecha de este año? ¿Cuántos trabajos ha recibido la Academia? Yo sé qué valoración hacéis de la cosecha de este año. Sí, me gustaría decir que, por ejemplo, respecto al año pasado, se ha notado un poquito la influencia del COVID, que lo que hizo fue impedir que muchos de los trabajos y cortometrajes y documentales pues no se pudieran realizar, a lo mejor, pues eso, por las dificultades que había de sacarlos adelante con tanta restricción. Entonces sí que ha disminuido un poquito, pues yo diría que en un 10% o 15% el número de trabajos que se han recibido este año. Pero por otra parte sí que, y lo estamos constatando año tras año, que la calidad de los trabajos que se reciben es muy buena. O sea, es que es dificilísimo a veces hacer quinielas de qué cortometrajes van a salir nominados, porque desgraciadamente solamente pueden salir 5 en cada categoría, y sabemos que se quedan atrás en el puesto 6, 7 u 8 cortometrajes que realmente se merecerían también el estar nominados, ¿no? Pero por la propia dinámica de los premios es imposible. Entonces, eso, la gran dificultad, tanto por guión, tanto por aspectos técnicos como por interpretación, es dificilísimo a veces hacer esas quinielas que estoy diciendo. Entonces, eso sí que es verdad. Este año también, pues bueno, habréis visto que tenemos 4 largometrajes nominados, que quizás sea el año que más largometrajes tenemos, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cada vez se está rodando, o bueno, los realizadores se están atreviendo apuestan por lanzarse al largo. Y luego pues también hay lógicamente, producciones que son coproducciones, que es la tendencia que está habiendo en estos tiempos, ¿no? Porque una productora sola por sí misma a lo mejor pues no se atrevería
dado cómo está el mercado cinematográfico últimamente, a lo mejor a lanzarse a un largometraje ella sola, ¿no? Entonces está siendo más fácil el poder llegar a realizar un largo y que llegue a buen término cuando hay una coproducción, ya sea catalano-aragonesa o navarro-aragonesa o lo que sea. Entonces, este año contamos, por ejemplo, con la película de García y García, que es una coproducción pues, Madrid-Aragón, pero que sí que cumple por los porcentajes de presupuesto y por la cantidad de técnicos y actores que trabajaron, y luego fue rodado todo, prácticamente todo en la provincia de Teruel, pues digamos que cumple con las bases que los premios Simón exigen para que lo consideremos una producción aragonesa. Eso ha hecho que este año tengamos pues 4 largometrajes muy dignos, y que muchos de ellos las habréis visto, nominados, ¿no? No sé. Sí, simplemente, igual ya lo habéis anunciado días atrás y yo no me he enterado. ¿Se sabe quién va a ser el embajador de los premios este año? Creo que el año pasado fue Miriam Díez Aroca, no sé si se sabe o no. No sé. Se sabe, pero todavía no se puede decir. Sí, podemos decir que el embajador este año es sumamente conocido por todos y sobre todo por el mundo cinematográfico nacional, que es hombre, vamos a decirlo, y ya en su momento se anunciará. Ha hecho muchas películas. Ha hecho bastantes películas. Y es un hombre mayorcete y ya está. No, es suficiente. En el momento que se sepa el nombre dirá, hombre, ya acá lo conoce todo el mundo. Lo siento, es que igual que el cartel, si os habéis dado cuenta que todavía no se ha dado a conocer el cartel, y es porque este año hemos sacado, digamos, a concurso otra vez, como hacíamos en años pasados, la realización del cartel, y por una serie de circunstancias personales y que nos, bueno, pues yo creo que fue por tiempo, ¿no? Pues no hemos podido el anunciarlo, por ejemplo, hoy, ¿no? Que nos hubiera gustado el que en este acto, en esta rueda de prensa, ya pues se diera a conocer el cartel. Lo daremos a conocer, yo creo que como muy tarde la semana que viene, si todo va bien y las fechas concuerdan, en Teruel, porque ya sabéis que nos gusta hacer distintos actos, tanto en Huesca, Zaragoza como Teruel, vamos repartiéndolos un poco, porque somos la Academia de Cine Aragonés, y se dará a conocer en Teruel el resultado, el cartel ganador de este año, que va a ser el que va a representar gráficamente pues, los premios Simón de este año. Y ahí, pues eso, lo daremos a conocer. Y el ganador, lógicamente, le daremos su premio, etcétera, y se explicará el significado de ese cartel y todas esas cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo claro? Pues nada, pues muchísimas gracias por haber venido, y os emplazamos al próximo acto, que será, pues ya os digo, en Teruel, en el Ayuntamiento de Teruel. Quedamos a la espera de ese cartel, quedamos a la espera de ese embajador, Sí. y también nos vemos el 25 de junio en Huesca, en la ceremonia de entrega de los premios. Ahí estaremos también, la Universidad de San Jorge. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.